Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación y como una de las más antiguas en esta lucha, por no decir las más viejas, me enorgullezco de decir que esta ha sido la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, ha sido la lucha que me guió desde muy joven. Yo soy médica desde que empecé en la facultad, pero que me sigue porque la defensa de los derechos nunca acaba, siempre aparece uno más y tenemos que profundizarlos. Yo quiero retomar algunas cosas, a lo mejor no es muy ordenada mi presentación. En primer lugar, decirle que las feministas en este país no éramos bien vistas y que recién cuando superamos la dictadura, florecimos, aparecimos. Es como que no estábamos antes. No estábamos porque no había vigencia de derechos. Cuando no hay vigencia de derechos humanos, ya lo dijeron antes, no puede haber vigencia de derechos de las mujeres. Esto es clave. Por lo tanto, en todos aquellos países donde no rigen plenamente los derechos humanos, necesitamos que esto se supere para que pueda haber derechos de las mujeres. Esto es un principio básico que creo que las legisladoras lo saben, pero no es malo recordarlo. En segundo lugar, decirles que aquí en el país éramos un país pronatalista, porque supuestamente ese es un país muy grande, con mucha extensión y muy poca población. Pero esas políticas pronatalistas nos llevaron a negar el derecho de las personas y de las parejas a poder decidir cuándo, quién, con quién, cómo y cuándo. Tener un hijo, ya no hablemos de tener relaciones sexuales, hablemos de tener un hijo. Y nosotros éramos, al revés de lo que pasaba en otros países, éramos los países que teníamos no control de natalidad por leyes que omitían hablar de esto. Es decir, no teníamos que tener población. Era un principio demográfico. Teníamos una meta demográfica que no se mencionaba claramente, pero que estaba. Por eso cuando llegó el momento de trabajar para la primera conferencia internacional de población y desarrollo, para nosotros las feministas de la región y de este país fue una lucha muy valorada, porque íbamos a poder hablar por primera vez de derechos que rompían con esta situación de las metas demográficas, que era uno de los problemas que teníamos. Y ahí fue como en Cairo logramos el reconocimiento de los derechos reproductivos. No nos dejaron avanzar en los derechos sexuales todavía. Entonces tuvimos que trabajar con derechos reproductivos englobando a los derechos sexuales. Pero al año siguiente, en Beijing, conseguimos incorporar los derechos sexuales también. Algo que no pensábamos, la verdad. Fue algo de lo más impensado, pero que vino muy bien. Y es ahí como creo que a partir de Beijing tenemos realmente el panorama completo de lo que significan los derechos sexuales y reproductivos, que es un complejo en el cual no es meramente el acceso a la información y a los métodos para poder planificar la familia. Es mucho más que eso. Por eso hablamos de la integralidad. Y en esa integralidad, esto exige varias cosas. En primer lugar, la educación sexual integral. Nuestro lema en la campaña por el derecho al aborto era educación sexual integral para poder decidir. El segundo era acceso a métodos anticonceptivos para no abortar. Y eso fue la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que nos llevó 10 años, desde el 92 hasta el 2002 luchamos por esa ley. Salían proyectos, se aprobaban en diputados, algunos mejores, otros peores, algunos mejor que los perdimos, llegaban a Senado y morían,
Porque como dijo recién, creo que María Luisa, el Senado era el lugar donde no se animaban a votar esto por la presión de las fuerzas conservadoras de cada provincia que estaban representadas tal vez más claramente por los grupos religiosos, pero no eran solamente los grupos religiosos. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Nuestro establishment es un establishment, espero que ahora haya cambiado algo, muy conservador y no los aceptaba. Entonces ahí morían todos. En el 2002, la confluencia de astros permitió que eso saliera porque hubo 3 hechos fundamentales. El primer hecho, que en este país se descubrió la mortalidad materna y la mortalidad infantil, para quienes, yo soy especialista en salud pública, para quienes trabajamos en esto, no era una novedad, pero con toda la crisis del 2001-2002 lo descubrieron y en Tucumán sabíamos. Eso era voz populi, lo descubrieron. Entonces estaba todos los días en los medios esto. Eso contribuyó, obviamente, porque hubo una conciencia. Segundo tema fue que por primera vez tuvimos la ley de cupo, de cuotas, en el Senado. Antes no la teníamos. En el año 2001 se consiguió, por el trabajo del Consejo de las Mujeres, en ese momento lo presidía Carmen Storani, hermana de María Luisa, preparar un decreto que incorporara el cupo en el Senado. ¿Por qué? Porque era la primera vez que íbamos a tener las elecciones con 3 senadores, porque siempre nuestro sistema electoral era, como en otros lugares, solamente 2. Y entonces siempre el de la mayoría se llevaba todo. Ahora se incorporó el 3er senador por la minoría. Entonces, en ese caso, se planteó en el decreto que en los 2, cada partido tenía que por lo menos tener una mujer. He ahí como llegamos a tener en el 2002, por primera vez, casi 40% de mujeres en el Senado. Esas mujeres dijeron, no podemos volver a nuestra provincia y decir que votamos en contra de este proyecto de salud sexual y reproductiva porque nuestras mujeres nos matan porque es una necesidad. Esa fue la otra. Pero el tercero también fue que tuvimos un ministro en ese momento, que era Ginés González García, que apoyó esto, que lo apoyaba, que se mereció grandes luchas y oposición, y lo apoyaba no meramente por una cosa política, porque es un tipo que venía del campo de la salud pública, que veníamos todos juntos y que sabía que esto era una realidad que había que enfrentar. Eso permitió que tuviéramos la ley en el 2002. Pero ahí no pudimos tener educación sexual universal, solamente en las escuelas públicas, 50%. Segundo, me voy a permitir un minuto más si me dejan. Segundo, no pudimos tener anticoncepción quirúrgica. Así todo, hubo que explicarle a las compañeras feministas que esa ley la teníamos que aprobar y la teníamos que apoyar las feministas, porque era el comienzo. A los 4 años tuvimos la ley de educación sexual integral y la ley de anticoncepción quirúrgica. Pero nos quedaba varias cosas en el tintero, entre ellas el tema del aborto. María Luisa dijo recién lo que fue la lucha por el matrimonio igualitario, y yo quiero levantar mucho más la ley de identidad. Y les pido a las diputadas, sobre todo de América Latina, que por favor lo tengan en cuenta. Esa es la ley fundamental, mucho más que la ley de matrimonio igualitario, porque es lo que permite la identidad de las personas, y la identidad de las personas es fundamental. Eso lo conseguimos, pero no conseguíamos el aborto, y nos concedieron eso porque no nos concedieron el aborto. Y eso le pasó a la mayoría de los partidos políticos. No querían concedernos el aborto porque el aborto era para las mujeres y iba a generar una revolución. Y esa fue la lucha que tuvimos que seguir dando y tenemos que seguir dando todavía. Porque las leyes
no alcanzan. Necesitamos cambiar los valores. Y los valores se cambian con mucho trabajo que tiene que ver con la educación, pero no solo con la educación formal, es con la educación informal y ahí viene el trabajo con los medios de comunicación. Y creo que si nosotros fuimos exitosas, fue por eso, porque hicimos una alianza muy precoz. Y para cerrar, quiero decir que el Ni Una Menos del 2015 fue así de exitoso, pero no por obra del Espíritu Santo. No me quiero meter en ninguna religión. Fue por todo el laburo que hicimos algunas. Discúlpenme, yo ya no tengo más pelos en la lengua y lo digo claramente. Cuando al principio salíamos a llevar la banderita, éramos 4 gatas locas. Íbamos y cortábamos el tránsito para que ustedes se ubiquen donde está el obelisco y casi nos pasaban por encima los autos porque éramos muy poquitas. Teníamos un solo compañero que nos acompañaba, que era Carlos Jáuregui, que nos acompañaba en esa lucha. Nada más. Cuando yo vi esa plaza del 2015, lloré. La plaza esa. ¿Cómo no iba a llorar después de tantos años de lucha de ver eso? Y es porque por tanto insistir y bregar, conseguimos que se entendiera qué era lo que pedíamos. Y que eso no era meramente para las mujeres, era para la familia argentina, porque ahí se estaban acabando madres, acabando esposas, hijas, hermanas. Entonces, esta es una lucha que hay que darla. Las diputadas y legisladoras tienen la responsabilidad de hacer leyes, pero después sigue la responsabilidad, discúlpenme, y es para asegurarse que esto se cumpla. La ley sola no alcanza, hay que monitorearla, como ya se dijo aquí, y hay que velar para que se cumpla. Y no es fácil, no es nada fácil, pero esa es nuestra función. Y esa función es tan importante como hacer la ley. Les pido que lo piensen, que lo tengan en cuenta y que además ahora las fuerzas antiderechos que están actuando nos están confundiendo y están queriendo meter a todo en una misma bolsa, y no es así. Y nosotros necesitamos defender plenamente los derechos integralmente, desde la educación sexual hasta el aborto, pasando por la identidad de género, etcétera, etcétera, y el control de la violencia. Muchas gracias.